Entonces ahora lo que vamos a pasar a hacer es seguir desgranando la gobernanza, dando especial atención a tres factores que serían la cultura, la religión y también la contribución de los grupos culturales y de las religiones a la gobernanza de la sociedad en general. Y lo primero que me gustaría hacer sería definir. Como docente siempre tendemos a fijar bien los conceptos para evitar luego confusiones, ¿no? Definir la laicidad. ¿Qué no es la laicidad y qué es? Yo creo que sería una definición errada o una caracterización incorrecta definir o considerar la laicidad identificándola con el ateísmo, por ejemplo. Laicidad igual a ateísmo. O laicidad igual a agnosticismo. O laicidad igual a indiferencia religiosa. Es decir, la laicidad no tiene que ver o no se identifica con actitudes de increencia en cualquiera de las tres manifestaciones que he indicado, ¿no? Pero tampoco, o mucho menos, si quieren, en contra de lo que es la imagen del imaginario social, tampoco la laicidad tiene que ver o significa persecución, aversión o agresión a la religión. Son estereotipos que se han ido construyendo fuera del ámbito académico y del ámbito incluso etimológico y del diccionario de la Real Academia, y ahí siguen funcionando, ¿no? Lo mismo que yo creo que tampoco la laicidad es la reducción de la religión al espacio privado y la exclusión del ámbito público. A mí me parece que hay que aclarar que estas son patologías o concepciones que ya van funcionando autónomamente sin que tengan un fundamento o una consistencia. Perdón. Entonces, ¿qué sería la laicidad? Pues fíjense, voy a recurrir a un filósofo musulmán, por tanto, nada sospechoso de que sea pues un apologista de la religión y que utilice el concepto laicidad en beneficio de su propia religión. Es uno de los grandes filósofos del siglo XX, un filósofo musulmán, que se formó en buena parte de su tiempo de estudiante en Francia y que desarrolló todo su trabajo académico en la Universidad de la Sorbona y se llama Mohamed Arkoun. Entonces él dice que la laicidad o el laicismo es una postura filosófica y epistemológica fundada en el respeto a la libertad de pensamiento y en la pasión del descubrimiento y preocupación por devolver al conocimiento sus derechos. En una gobernanza laica, en una sociedad plural, ¿qué lugar ocupa la religión? ¿Cuál es la relevancia dentro del espacio público? Y en esto voy a ser muy breve, pero bastante contundente, en la medida en que yo creo que hay un autor que no es nada sospechoso de confesional, sino más bien todo lo contrario, que lo define muy bien cuál debe ser ese espacio, y es Jürgen Habermas, que creo que ha sido citado esta mañana en las primeras sesiones, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer para responder a esta pregunta, por el lugar de la religión en el espacio público, sería superar algunos prejuicios, algunos estereotipos que están inscritos en la cultura de la modernidad. Y esos estereotipos son fundamentalmente dos. Primero, situar a la religión del lado de la irracionalidad y de la alienación. Toda religión es irracional, toda religión desemboca en alienación. O sea, de alguna manera, ese abuso de la famosa afirmación de Marx, que está sacada de contexto, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Que es ese planteamiento,
pues de los regímenes confesionalmente ateos, valga la redundancia, o sencillamente determinadas tendencias de la modernidad que creo que requieren revisar en el fondo esta separación entre espacio público y espacio privado. O considerar, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con la religión pertenece al ámbito de la ignorancia, de la oscuridad, mientras que la modernidad se caracteriza por la luz, ¿no? El siglo de las luces, por la luminosidad. O considerar que todo lo que tiene que ver con la religión pertenece al ámbito privado, a la esfera de la conciencia y a los espacios religiosos, ¿no? A mí me parece que ese elemento tiene que revisarse y es un aspecto que está muy presente, ¿no?, en determinados sectores políticos o culturales de la modernidad. Y el segundo prejuicio que creo que hay que superar es el de considerar que la esfera pública es el único espacio de deliberación racional y de acuerdo libre de toda coacción. Es decir, es separación del espacio público y esta esfera pública es donde se toman las decisiones, donde se delibera con absoluta libertad, donde se toman los acuerdos sin ningún tipo de coacción, y esto no es verdad. Si no es verdad lo primero, tampoco es verdad lo segundo, porque la esfera pública está cargada de unas situaciones patológicas impresionantes. Entonces, ¿por qué esa división? Creo que el Estado laico, la gobernanza plural, es el espacio adecuado, el espacio político, el marco jurídico y el horizonte ético que posibilita la convivencia en la pluralidad. Es lo que posibilita que puedan expresarse en el debate público, puedan manifestar pública y personalmente creencias e increencias, y de alguna manera sería algo así como el Estado laico y la sociedad secularizada o la sociedad plural, sociedad abierta, es el ámbito que permite que quepamos todas y todos, cualquiera fuere la ideología, la tendencia religiosa, la creencia o increencia, la orientación sexual, siempre que esas expresiones se lleven a cabo a través de un debate pacífico y no por medio de la violencia. Muchas gracias. ¿Son las convicciones lo mismo que la cultura? Y si no lo son, porque la mayor parte, si planteamos esta pregunta de esta forma, pues la mayor parte de nosotros contestaremos que no. Si no lo son, ¿por qué tan a menudo unimos la religión con la cultura y unimos los valores, las creencias, justamente con las cuestiones culturales, a veces no dándonos cuenta de todas las reducciones y generalizaciones que estamos haciendo y cuáles son las consecuencias de hacer estas generalizaciones y cuáles son los problemas asociados a representarnos este vínculo entre convicciones y cultura de esta manera? Sin embargo, no quiero ahondar tanto sobre los diferentes conceptos, sino simplemente pasar a hablar de cultura y de políticas culturales, porque creo que hablando de cultura y de políticas culturales se aprecia la divergencia entre cultura y religión precisamente. El concepto de cultura que utilizamos, a veces los conceptos de cultura que utilizamos, porque no solo tenemos uno, tenemos 2, 3 o 4 y a veces los utilizamos todos juntos, con sus distorsiones y sus cosas, determinan nuestras prácticas, en particular nuestras prácticas de gobernanza. Las prácticas de gobernanza cultural se desarrollan principalmente en los ámbitos de las políticas culturales. Y si pensamos en qué significa políticas culturales o en las políticas culturales que conocemos, vamos a pensar en un amasijo de cosas, a veces con muy poca relación entre sí, que parten desde las muchas y muy desarrolladas políticas educativas que tienen que ver con todos los contenidos educativos que podamos pensar, con todas las prácticas artísticas en sentido convencional y en el sentido más creativo y menos convencional que podamos imaginar. Tiene que ver a veces políticas culturales, incluyen en ocasiones cuestiones relacionadas con los medios de comunicación, incluyen a veces también cuestiones relacionadas con nuevas tecnologías, pero también con diversidad cultural, con interculturalidad, con investigación y conciencia, a veces también, conciencia y conciencia, las dos,
con innovación, con transferencia, con desarrollo, con miles de cosas que podemos pensar cuando pensamos en el concepto de políticas culturales. En cada una de estas cosas existen uno o más conceptos de cultura. La cuestión es que, como decía, cada uno de estos conceptos de cultura pues tiene un impacto particular en nuestra forma de practicar las políticas sociales, y si estamos pensando particularmente en el tema de la gobernanza, tiene un impacto particular en la forma en la que organizamos ese imperativo de colaboración, que es de alguna forma el lema de las jornadas. Bueno. Esa primera relación bilateral consiste en la relación ordinaria y consiste en escuchar a la persona que tienes al lado, en escuchar y en conocer, porque si no conoces no puedes entender. Entonces es lo que decíamos, esto es una premisa del ordenamiento jurídico desde la creación del jus comune, es decir, del conocer, querer y obrar. Primero conocer, querer para ver cuáles son los espacios de necesidad y obrar a los efectos de conseguir dar pasos en el avance de ese pluralismo religioso y en el avance de ese principio y derecho de igualdad. Importante, porque aunque diré algo después, no tenemos que confundir la cantidad con la calidad. Aquí el principio cualitativo es especialmente importante porque hablamos de un derecho fundamental. Y hablamos de un derecho fundamental, pero si piensan ustedes en una moneda, la cara de la moneda podría ser el ciudadano, pero el reverso de la propia moneda serían los propios grupos donde se organizan los ciudadanos en base a sus creencias religiosas. Con lo cual, no es que tengamos que tener una moneda muy grande, muy gorda o con mayor o menor valor. No, no. Aquí tenemos que pensar en el ámbito no tanto cuantitativo, sino cualitativo.